Oremos. Señor, gracias por ese tiempo que tenemos para poder estudiar tu palabra. Pido, Señor, que obres en nuestros corazones mediante tu palabra. Pedimos que seas honrado. Recibe honra y gloria en el nombre de Cristo. Amén. 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 Una pregunta de las que os hago. ¿Cuáles son las pautas para confrontar nuestros pecados? Tenemos algunas pautas para confrontar nuestros pecados. Siete pautas vimos. ¿Recordáis una o dos? La última, de involucrar a otros creyentes. Sí, involucrar a otro creyente. El evangelio, ¿no? El La evangelio. primera, predicar. El perdón, justicia. Estoy leyendo, pero bueno, el pastor dijo 8 días que te valía. Sí. Vale usar los apuntes. Ahora la oración. La oración Aprender a depender del Espíritu. depende del Espíritu Santo. Debemos identificar las áreas. Debemos identificar áreas específicas de pecado ancestral. Sí. Pues vamos a volver a ver la lista también al final, pero si tenemos pautas para dar el pecado, hoy tenemos el pecado de la impiedad. Saber el pecado de la impiedad, y hablando de este pecado, me gusta usar la ilustración de nadar a contracorriente. El cristiano, pues nada a contracorriente, ¿no? Estamos en un mundo en el cual la corriente va por un sentido y pues no nos dejamos llevar de esa corriente. Estamos nadando a contracorriente. Y pues eso es una piscina, ¿no? Que tiene una corriente fabricada para nadar así con una corriente. Esa es la imagen. Y claro, cuesta. Hay una batalla ya hay mucho esfuerzo nadar. Pero la idea, ¿no? Es que yo no estoy con la corriente gozándome ahí fácilmente, ¿no? Yéndome por ese lado, sino que estoy esforzándome. Y pues de grado u otro, estoy luchando con la impiedad, pues con el pecado. La impiedad es uno, y con el egoísmo, la idolatría, el orgullo. Estoy luchando con varios pecados, pero hoy hablando de la impiedad. Y digamos que algunos cristianos van a nadar un poco más rápidamente que otros, pero todo cristiano está nadando. Y a veces cristiano así está luchando mucho en cierto caso, cierta batalla, pero hay esa batalla espiritual que está en la vida del cristiano. Y entonces, hablando del pecado, ¿no? De la impiedad, dice el autor: todos somos culpables en cierto grado, de manera u otra, del pecado de la impiedad. Pues he reformulado un poco lo que él dijo, pero estamos, ¿no? Todos en esta corriente y pues no se nada perfectamente. Estamos ahí y pecamos, pero tenemos que estar nadando a contracorriente. Todos tocamos con este pecado de la impiedad. ¿Te ofende o te sorprende esta declaración? No, que yo no soy un impío. Bueno, en definición de impío no, pero sí lucho con la impiedad. Sí, luchamos con la impiedad. ¿Cómo se define la impiedad? Bueno,
hay un par de definiciones que os voy a leer. Es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. Entonces, cuando decimos pecamos con la impiedad, pues es que pecamos yendo a través del día, tomando decisiones, pues no tomando en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él, que vamos independientemente en nuestra manera de caminar. Otros han definido, bueno, ya eso era el punto 3, ¿no? La entidad, estilo de vida, no toman en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. Ni su gloria. Ni su gloria, ni la dependencia de Él. Pues esta noche no los tengo muy bien en orden, pero vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Otra definición, falta de reverencia, devoción, adoración del Dios verdadero. Es una relación defectuosa con Dios. Y pues esa impiedad que uno tiene contra Dios, pues también se refleja en pues actos o hechos de impiedad. No voy a ir a este versículo, pero ahí reflejando los hechos de impiedad. El autor dice que él entiende el pecado de la impiedad siendo la raíz de todos los pecados. Y los teólogos han debate, digamos, entre hermanos, que buenos hombres, en el cual buenos hombres pueden estar en desacuerdo. Pues hay variación ahí. Yo diría que es un pecado raíz. Y esa es la pregunta 1, o el punto 1, ¿no? De los apuntes. La impiedad es un pecado raíz. Pero no creo que sea el más fundamental como el autor. El pasaje de esta noche, que digamos que es el pasaje que el autor usa, y vamos a darle nuestra atención a la impiedad a través de este pasaje, es Romanos 1:18. Natán, ¿puedes leerlo, por favor? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, aquí, ¿no? Contra toda impiedad e injusticia. Entonces, la impiedad, como hemos definido, y luego resulta en hechos o pecados de injusticia, la impiedad que uno tiene contra Dios. Yo creo que ahí hay una raíz más profunda de idolatría. En el versículo 21 se puede notar, y se puede leerlo, Romanos 1:21. Es el que está ahí, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, la idolatría, cuando yo doy el lugar de Dios a otra cosa o persona. Y aquí, pues, es lo que ocurre. No se glorifica a Dios ni se le da gracias, sino que se reemplaza a Dios pues con otra cosa, otros deseos. Cuando hablamos de pecados raíces, o que va al grano de mucho pecado, de todos pecados, les ha hablado de estos pecados: orgullo, incredulidad, idolatría, egoísmo e impiedad. Creo que todos van muy al grano de muchos pecados, pero creo que a la raíz de todo pecado hay idolatría y egoísmo. Entonces, entiendo que estos dos están a la raíz de todo pecado, y lo voy a explicar un poco. No he puesto todos los versículos
para que usaríamos las Biblias, si las tenéis con vosotros. Primera de Juan 2, 16. Y quién es, cualquiera que esté voluntario para leerlo, por favor. Yo. Andrea. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí no se resume, diríamos, pecados raíces, y dentro de uno de ellos, es el orgullo. Entonces, no sería el pecado más fundamental, pero está a la raíz de muchos pecados. Y luego, bueno, y si decimos que es el orgullo, bueno, el orgullo dice, pues Dios, tú quita de ahí y yo voy a hacer lo mío. Algo así podría ser manera de resumir lo que es el orgullo. Luego, la incredulidad, solo vamos a ver Juan 3:16, o bueno, se podría citar, ¿no? ¿Por qué se dice así? Bueno, cualquiera que cree en él no perezca, sino tenga vida eterna, ¿no? No dice, bueno, si el pecado que separa al hombre de Dios es la incredulidad, pues la incredulidad es la raíz de todo pecado. Es un buen razonamiento, es un pecado que va pues, a la raíz de mucho, pero la Biblia no nos lo declara específicamente así. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces uno diría, bueno, la incredulidad. Y yo creo que la idolatría y el egoísmo se resumen los dos como siendo los pecados que van a la raíz de todo. Lidia, ¿podéis leer este versículo? Es Colosenses 3:5. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Les digo idolatría, ¿por qué? Pues porque aquí se nos resume, ¿no?, la lista de pecado. Todo esto es idolatría. Y luego, por otro lado, aquí en Mateo 22:36 al 37, se nos distingue, pues, el más grande mandamiento, que es amar a Dios, ¿no? Y entonces, si esto es lo más grande de todo, pues la raíz de todo pecado es, al final de cuentas, cuando no amo a Dios, me amo a mí en vez de amarle a Dios. Entonces, Emilio, ¿podrías leer esto, por favor? ¿Qué capítulo es? Es Mateo 22:36 al 37. Lo que hay en la pantalla. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Gracias. Gracias. Ay, Dios, gracias, yo decía solo por un cuento. Como dije, ¿no? El gran mandamiento, o sea, resumiendo todo, pues es amar al Señor, ¿no? Con todo nuestro corazón, alma y mente. Entonces, el egoísmo, pues, está a la raíz de todo pecado. Y bueno, podemos ver esto también en 2 Corintios 5:15. Esther, si pueden leer el versículo. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y bueno, ahí resumiendo, ¿no? El Señor murió ¿para qué? Para que yo no viva para el egoísmo o para mí, sino que viva para Él. Entonces, pues digo, la piedad está ahí
a la raíz de muchos pecados, pero creo que el egoísmo y la idolatría realmente son los dos lados de una moneda que van a la raíz de todo pecado, porque la idolatría, en mi egoísmo, digo, no, Dios, yo voy a poner otra cosa o persona en su lugar, eso es la idolatría. Y bueno, egolatría o egoísmo, pues digo, yo hago lo que yo quiero. Entonces, claro, con esto viene mezclado pues el orgullo, la impiedad, pero creo que esto está a la raíz de todo pecado. Y bueno, enfocándonos en la impiedad, el impío, la persona que no conoce a Dios, prácticamente está diciendo, bueno, Dios, tú eres irrelevante en mi vida, ¿no? Y puede ser una persona que uno diría, bueno, esa persona moralmente está decente. No es que tenga una vida catastrófica de un desenfreno completo. Una persona respetable o cortés. Pero como quiera, no le hace caso a Dios en su vida. Entonces, ahí está la impiedad. Y podemos entonces no ser cristianos que, bueno, yo no estoy en tal y tal pecado, pero le hago caso a Dios en el día a día. Estoy orientando mi vida hacia lo que el Señor dice para mí. Y de esto estamos hablando cuando hablamos de ser piadoso, de la impiedad. De la piedad, no de la piedad, que es lo opuesto. Pues reiterando la definición que vimos, ¿no? Es la impiedad. Para contrastar. Entonces uno hace la pregunta, más allá del domingo, en el resto de la semana, ¿cómo está tu piedad? ¿Cómo considero yo a Dios a lo largo de mi semana? ¿Qué lugar tiene Dios en el transcurso de mi cada día? Y ahí no tenéis que responder, ¿cómo fallo en ser piadoso? O ¿cómo fallo en mi piedad, podríamos decir, ¿no? Esto es el número 4 en la hoja. ¿Cómo fallo? Para uno, antes de arreglar cosas, pues hay que identificar el problema. Si el Señor nos habla, pues de manera particular, anotarlo para poder tratarlo. Estamos diciendo, ¿no?, que si somos sinceros, pues pecamos en impiedad de muchas maneras. Y claro, nunca estaremos perfectos hasta estar en el cielo. Por lo tanto, estamos lejos, ¿no?, de una piedad completa. No podemos dejarnos engañar que, bueno, que sí, ¿no?, yo lo tengo bajo control. No es así. No es así. Santiago 4, 13 al 15, habla de la piedad y de mis planes. Si alguien puede leerlo, no lo puse en la pantalla. En lo tienes, Santiago 4, 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y practicaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Pues yo soy persona a quien le gusta planificar mucho. Y el problema aquí no es planificar. Planificar es sabio y bíblico. Pero estamos tomando al Señor en cuenta, estamos entregando los planes en sus manos, estamos pidiéndole que nos guíe pues en su palabra, con el consejo de hermanos, en lo que hacemos o no. Entonces, la gente dice, sí, sí, yo mañana voy para ahí. Pues tú mañana no sabes lo que va a ocurrir. Y realizar, reconocer esto, de que si Dios quiere, si el Señor quiere, lo vamos a hacer. Entonces, aplicar esto en nuestro diario vivir, ¿no? Es decir, si Dios quiere, Señor, pongo esto delante de ti para ver lo que tú permitas. Y bueno, lo dije, pero lo leo. Santiago no condenó a la gente por hacer planes. Lo que sí condenó es que lo haga, la persona lo haga, sin reconocer que depende del omnipotente. Colosenses 1, 9 al 10. Vamos a, no lo puse en la pantalla tampoco. Colosenses 1, 1, 9 al 10. Por eso, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que Dios os llene de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así llevaréis una vida como es digna del Señor. Agradaréis en todo, produciréis frutos de toda buena obra y creceréis en el conocimiento de Dios. ¿Para qué está orando aquí? Es una oración, ¿no? No cesamos de orar, de que sea lleno de conocimiento de su voluntad, de sabiduría, inteligencia, para andar digno del Señor. Agradarle, llevar fruto y crecer en el conocimiento de Dios. Y entonces hay que orar para todo tipo de cosas, pero nuestras oraciones tienen esto en el centro. No ora pues por provisión física, necesidades físicas, que Dios quiere que oremos por esto. Pero nos enseña también, ¿no?, que al centro de la oración es la cosa del Señor primero. Y cuánto tenemos en nuestras oraciones pues asunto de que andemos digno de Él, agradándole en todo, que nos ayude el Señor con la batalla espiritual que llevamos día tras día. Pues hay que haber peticiones así. Luego, Colosenses, pues un par de páginas, o a lo mejor está en la misma página, en el 3, 22, al 24, diría. Es 22 al 24, si alguien lo puede leer. siervos, obedece, ¿qué es Colosenses? Ahí. Siervos, obedecen todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Gracias. Pues aquí está hablando
del hogar y los distintos papeles que hay. Y cuando llega a hablar de los siervos, dice que lo que se tiene que hacer es, bueno, sobre todo en el 23, ¿no? Todo lo que hagáis de corazón para el Señor, no para los hombres. Entonces, cuando yo estoy en una situación, pues hasta si fuese esclavo, que en la gracia de Dios nadie aquí es esclavo. Lo que estamos diciendo es que el contexto en el cual yo me encuentro, pues no me puede excusar para que, bueno, mi situación entonces es lo que me hace que yo sea impío, que Dios, entonces, el Señor requiere, ¿no? Que en todas las cosas las hagamos para su honra y su gloria. Y otro versículo que, bueno, conoceremos de memoria, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, ¿no? 1 Corintios 10:31. No me lo sé palabra por palabra en el castellano. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pues la impiedad no considera a Dios. Lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Hablando de pecados respetables, es que claro, como cristianos se supone que vamos a vivir en pecados que hasta la sociedad considera grosero, incorrecto, pero más allá de esto incluye la piedad, que uno considera a Dios, considera su gloria en todo. Entonces, afecta toda la vida. Y hago la pregunta de qué maneras puedo ser piadoso. Hay el qué y el cómo, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo esto? Bueno, el qué es que hay ciertas cosas que yo sé que debería o no debería hacerlas. Entonces, esto es el qué, ¿no? ¿En qué maneras puedo ser piadoso? Bueno, resumiendo en manera muy fundamental, pues hago cosas y no hago otras cosas. Y el cómo, bueno, puedo hacer cosas que, digamos, podrían honrar a Dios, pero lo hago de manera que no honran a Dios, porque no le considero. Podría hacer la misma actividad, honrar a Dios, y también hacerlo de manera que no le hago caso a Dios, o la actitud podrida. Entonces no estoy agradando a Dios porque no lo hago con motivos que le honren. Otra manera de decirlo es, ¿no? Deseos para Dios versus solamente los deseos para mí. Que al final, pues, es idolatría y egoísmo, los deseos para mí. También, bueno, hablando hoy de la ansiedad. ¿De qué maneras puedo ser piadoso? Bueno, en todo, estas solo son algunas maneras, ¿no? Comiendo, trabajando, si voy pues en el transporte de lugar a otro, cómo me relaciono con los demás. A lo mejor uno no piense mucho comiendo, trabajando, sí, en el transporte. Bueno, buena idea. Mucho quizá ahí en el cómo nos relacionamos con otras personas. Creo que a mí mucho tiene que ver con cómo oriento mis anhelos en la vida.
Y si yo deseo esto, pues voy a hacer que lo que yo deseo ahí se vuelva en mi ídolo o en manera de servir a Dios. Entonces voy a hacerle caso al Señor con estos grandes anhelos que yo tengo o ser idólatra. Y os hago ahora la pregunta, voy a dejar de hablar yo, a ver si queréis participar y tener algo que contribuís. Se podría añadir a esa lista en el ocio, porque muchas veces como cristianos creo que dividimos, o sea, porque es otro... Pensamos que cuando estamos relajándonos, queremos ver algo, como que esto de qué le honra a Dios, cómo puedo vivir piadosamente con mis ojos, con lo que mi mente está absorbiendo, lo podemos fácilmente dejar a un lado y decir, bueno, pero esto me gusta o es divertido, y pues también pensar en ser piadosos en nuestras maneras de entretener. Sí. No, ciertamente puede adorar a Dios en su ocio. Hace falta descansar, hace falta cambios, pero pues también se puede volver en algo que no honra a Dios, y creo que será el caso muchas veces. Si hay alguien más. Yo quisiera preguntar si alguien puede resumir, como si fuera como lo hace el diccionario, la palabra piadoso. ¿Cómo significa, cómo lo ve la humanidad la palabra piadoso? Porque yo tengo confusión en eso. A veces digo, ¿qué es piadoso? ¿Es ayudar a este pobre con mano de zapato? Bueno, eso lo hago en el nombre del Señor. O ayudando a fulano, ¿no? ¿Es eso ser piadoso realmente, o hay alguna definición bíblica que le ayude a entender mejor esa palabra? O sea, a lo mejor estoy tonteando con lo que digo, pero es un problema que tengo. Esta es una pregunta. Pues la piedad es que uno le está haciendo caso en todas las áreas de la vida. Yo pienso en agradar a Dios, yo pienso en la gloria de Dios, en lo que Dios desea, y así voy encaminando mi vida. Y ahora hay medios de llegar a la piedad. ¿Cómo me ejercito a la piedad? Pues me pongo en caminos de la gracia de Dios. Si quiero estar nutriéndome para ser piadoso, pues ¿no? La palabra, la oración, los hermanos o las pautas, ¿no? Que se comentaron, pero la piedad, como lo comentó el autor, es, bueno, como es bíblicamente, es esto, hacerle caso a Dios. Yo antes de irme para mi día, pues le pongo al Señor en oración, haciéndole caso, Señor, ayúdame para lo largo del día. Entonces, claro, la oración ahí sería un medio, o me nutro de la palabra de Dios para tener sus pensamientos. Estamos diciendo, ¿no?, que le hago caso a Dios, quiero pensar en su gloria, en agradarle, y eso es la piedad. O sea, que lo opuesto del número 3. Sí. La piedad es el estilo de vida que toma en cuenta a Dios, su voluntad, su gloria y la dependencia de Él. Sí, sí. Y eso, tomar en cuenta a Dios es lo principal, ¿no? Y es que fácilmente, bueno, por sencillamente olvidarnos, ¿no?, con el afán de vamos y hacemos muchas cosas sin... Bueno, claro, no es que todo momento del día esté pensando en Dios, pero hay diferencia en, pues, entregarle el día al Señor, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cómo confrontar mi impiedad?
ejercítate a la piedad, ¿no? Siendo disciplinado, teniendo constancia, compromiso. Aquí pensando pues en el atleta que si alguien ha hecho ejercicio, pues sabe que con el entrenamiento le va mucho mejor. Está haciendo con cierto ritmo en las prácticas, hace falta disciplina para lograrlo, compromiso, y es lo mismo pues para la piedad. Para la piedad. Y entonces, la meta, bueno, creo que vamos contestando la pregunta ahora, que nuestra meta en la búsqueda de la piedad debe ser vivir conscientes de que estamos ante la presencia de Dios cada segundo de nuestra vida, que somos responsables ante Él y que a Él daremos cuentas. Ahora, creo que eso el autor dice cada segundo. Bueno, tiene que ser que encaje todo el día, digamos, ¿no? Pero no es que cada segundo vaya a estar pensando en Dios, pero sí ser consciente, entregarle mis días al Señor, pues mejor si a lo largo del día, cuando pienso, hay cosas, situación y ¿cómo voy a honrar a Dios en esta situación, ¿no? Entonces, teniendo este tipo de pensamiento, la conciencia de la gloria de Dios, de lo que le agrada en mi día. Orarle a Dios para que me ayude a ser más consciente de que vive cada día. Ore para que Dios lo ayude a ser más consciente de que vive cada día ante sus ojos, que todo ve. Pues recordar la omnisciencia del Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude a hacer esto. Y bueno, maneras de poder ayudarnos, pues que nos ayudan, ¿no? Con todo. Pues bueno, aquí cae el Evangelio, predícate el Evangelio. Ser recordado de que eso no es como una ley para entrar en salvación o mantenerla, no se mantiene la salvación. El Señor nos salvó y lo hacemos a causa de su gracia para nosotros. Dependiendo del Espíritu, somos responsables, identificando pecados específicos, estando en la palabra y la oración. Y bueno, de manera puntual aquí dice, ¿no? Versículos apropiados, pues eso ayuda a identificando una particular guerra espiritual. Involucrar a varios creyentes consigo. Esto es muy buena práctica, tener unos hermanos o hermanas de confianza, porque no estamos hablando de deportes. Hablamos de guerra espiritual que todos tenemos para estar juntos en esta batalla espiritual. Eso es muy necesario. Y la verdad que creo que, bueno, por costumbre, o bueno, tiene también que ver mucho el miedo, el no querer como poner a la luz el pecado. Uno no habla de pecado con otros creyentes a veces. Pero es necesario, hay que hacerlo. ¿Tenéis preguntas o comentarios? Tengo una pregunta. Sí. ¿A dónde? En 1 Timoteo, no es Timoteo, no. Eso, creo que es Romanos. Romanos.
15. Bueno. No, primera Timoteo 6, perdón. Primera Timoteo 6. 10, porque a raíz de todos los males es la mala dinero. Yo siempre lo he traducido como, o lo he interpretado como, al final es el egoísmo, ¿no? La idolatría, se podría llamar de varias formas, el amor al dinero. Porque el amor al dinero en sí no es el problema. Pero amor a ese dinero, decir que es a raíz de todo lo malo siempre me ha parecido muy simplista. Pero Sí. por algo lo dice. Pues la verdad es que para dar respuesta completa, a lo mejor lo estudio un poco más, pero mi pensamiento de momento es que no dice la raíz de todo pecado, pero habla de males de manera general, que tú miras situación y ahí ha habido problemas, pues mira dónde está la raíz de esto, el dinero. El dinero está en donde miras pues pobreza, donde miras problemas que surgió en un negocio, pues tiene que ver con el dinero y con el dinero. Entonces, creo que está diciendo esto el pasaje. No viene bien, puede idolatrar, ¿no? Idolatrar el dinero. Puede ser, y también como dice, por ejemplo, Salomón, no me des tanto, pues tanto es tanta riqueza, tanta comodidad, tanto, etcétera. Porque me puedo olvidar de ti, y no me des tampoco porque puedo renegar de ti. Sí. Porque no, pues es necesario, pero pues no prácticamente se vaya a matar por el dinero, pues yo lo tomo así, que tenemos una aferrancia que todo dinero. Y al final, debajo del amor al dinero, hay enemigo. Sí, Pues el amor al dinero es para pero sí, es una cosa muy fundamental, buscando los males que hay, pues la raíz de esto es el dinero, son males. ¿Hay otro comentario o pregunta? Bueno, pues vamos a concluir.